¿Qué tal? Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy vamos a hablar de la vacuna. Evidentemente, pues hay muchos problemas con la vacunación, logísticos, la compra de vacunas, etcétera, pero también hay un problema grande de desinformación en torno a la vacunación. Así que vamos a hablar hoy con dos expertos, quienes nos van a comentar algunas dudas que son frecuentes o nos van a aclarar algunos temas que son frecuentes en las cadenas de WhatsApp y otros medios informativos. Así que doy la bienvenida a nuestros expertos. Hoy nos acompaña el doctor Carlos Gracioso. Él es pediatra infectólogo del Grupo Pediátrico de Guatemala, trabaja en varios hospitales públicos y privados del país. Y también nos va a acompañar el doctor Ángel Estuardo Higueros, médico pediatra con diplomado en Investigación y Estadística de la Sociedad Hispana de Investigadores Científicos y jefe del Servicio de Urgencias del Hospital Infantil de Infectología y Rehabilitación. También es docente en el programa de pediatría de la Universidad de San Carlos. Ambos bienvenidos, doctores. Voy a empezar por la pregunta más elemental con usted, doctor Gracioso. ¿Por qué vacunarse? ¿Por qué es importante que la gente se vacune en el contexto de esta pandemia? Bueno, ya llevamos más de año y medio sumergidos en esta pandemia y realmente el horizonte se mira todavía lejano para ver un final a través de este túnel que se hace cada vez más largo. El elemento que realmente puede cambiar y en una buena parte, y tal vez no completamente, pero de veras que puede hacer un cambio importante en la evolución de esta pandemia y que no estemos aquí 4 o 5 años más con esta misma situación, es que la vacunación sea masiva, que sea posible llevarla a todos los grupos que están actualmente en riesgo. Y se ha mostrado que en todos los países en que se ha vacunado de una forma masiva, si bien continúan habiendo muchos casos, hay cepas nuevas que están surgiendo, pero verdaderamente las tasas de hospitalización y de muerte han disminuido de una forma dramática. Y eso permite retomar la vida un poco mejor y, por supuesto, enfrentar esta pandemia de una forma con más esperanzas, porque de otra forma, y en un país con tan poca vacunación como Guatemala, no se vislumbra un final pronto y, sobre todo, como hemos visto en estos días, hospitales al punto de desbordarse, muchísimos casos por todos lados. Por lo tanto, la mejor estrategia, sin ninguna duda, sería tratar de empezar a que la vacuna pudiera hacer su acción. Doctor Higueros, para que lo entienda también la población, a veces se habla de la efectividad de la vacuna en términos de la protección contra el contagio, pero también en términos de no enfermar de gravedad o no necesitar luego una hospitalización en caso de infectarse. Mucha gente dice que no se pone la vacuna porque de todas formas ve que algunas personas que se han vacunado se contagian. ¿Podría explicarnos un poco esa diferencia entre la protección contra el contagio y contra la enfermedad grave? Buenas tardes, mucho gusto. Siempre hemos tenido dudas respecto a qué son las vacunas. La forma en que el ser humano adquiere defensa contra las enfermedades infecciosas, principalmente las virales, es de dos maneras. Una, enfermándose, y la otra, vacunándose. Cuando el organismo recibe una vacuna, el cuerpo detecta un agente extraño y forma defensas o anticuerpos, como nosotros le conocemos, contra esta enfermedad. La idea de la vacunación es protegernos de que la enfermedad no nos degrade. Existe el término eficacia y efectividad de una vacuna. El término eficacia se refiere al porcentaje de producción de anticuerpos y de prevención de la enfermedad que esta vacuna dio en todos los estudios clínicos. Y la efectividad es básicamente cuando esto ya se traslapa a la población de riesgo. Entonces, las vacunas lo que pretenden es no evitar que la enfermedad nos dé, porque muchas personas dicen, ¿para qué me voy a vacunar si de todas maneras me voy a enfermar? Pero hay una gran diferencia, que si estamos vacunados, la enfermedad va a ser leve. Si no estamos vacunados, la enfermedad va a ser grave. Entonces, la idea de la vacunación es evitar que lleguemos a una enfermedad grave. En los estudios recientes de la variante Delta que están dando problemas, el Sistema de Salud Pública de Inglaterra ha demostrado que la protección contra enfermedad grave de algunas vacunas como Pfizer y como AstraZeneca es hasta 90%, y la protección para asintomáticos, o sea, que no nos dé la enfermedad, es hasta de 88% u 80% dependiendo la vacuna.
Entonces, eso significa que una persona vacunada le puede dar la enfermedad, pero le va a dar una enfermedad leve, una enfermedad que no lo va a llevar al intensivo, una enfermedad que no va a correr riesgo su vida. Hemos tenido contacto con algunos colegas del hospital de Villanueva, donde nos han comentado que el hospital está lleno de pacientes y que las personas que han llegado en general son no vacunadas. Entonces, la vacuna lo que va a hacer es evitar que nos dé la enfermedad grave, aunque muchas veces no evite que la enfermedad no. Claro. Doctor Gracioso, este último comentario que hacía el doctor Higueros me da pie a la pregunta siguiente. Mucha gente dice, miren, pues en Reino Unido, en Estados Unidos, sigue habiendo muertes, sigue habiendo hospitalizaciones, pero muchas de esos casos que se reportan en los medios se deben a personas no vacunadas. Lo decía una titular del CDC, que el 97% de los hospitalizados son personas no vacunadas. Entonces, cuando vemos los datos de primer mundo, efectivamente, doctor Gracioso, los casos que vemos de muertes, de hospitalizaciones, se deben a personas no vacunadas. ¿Es correcto eso? Sí, estos son países que ya han alcanzado, por ejemplo, Estados Unidos, más del 60% de vacunación. Imagínense, nosotros no llegamos ni al 5%, entonces no podemos ni compararnos con ellos. Muy claramente lo dijo el doctor Higueros, la vacuna es principalmente contra hospitalización, contra muerte, contra casos graves, pero también es necesario decir que algún caso que una persona esté vacunada puede que vaya a fallecer, pero el mayor porcentaje de protección lo van a dar las vacunas. Y otro punto que es sumamente importante es que tenga las 2 dosis de vacuna. Una dosis de vacuna no es suficiente para proteger contra las variantes y sobre todo estas variantes graves. La variante Delta, de la que hablaba el doctor Higueros, no tenemos todavía noticia de Guatemala porque no se han podido correr las pruebas, pero seguramente ya está circulando y esta es una variable que sabemos que es mucho más transmisible. Entonces, también se ha visto que estas vacunas, las vacunas que sobre todo la AstraZeneca que tenemos en Guatemala, pero la Moderna, que ahora han venido más dosis, tienen una buena protección, pero es necesario administrar las 2 dosis de la vacuna. Importante eso que mencionaban. Ahora paso a hacerles algunas preguntas que son comentarios que uno lee con mucha frecuencia, doctor Higueros. Por ejemplo, la gente dice, miren, yo no confío en estas vacunas, todavía tienen autorización de emergencia, no definitiva, las desarrollaron demasiado rápido y eso no las vuelve confiables. ¿Usted qué le contesta cuando la gente le dice esas cosas, doctor Higueros? La tecnología en la realización de vacunas ha avanzado últimamente. Las vacunas de Pfizer y las de Moderna utilizan un fragmento del ADN o el ARN de este virus para que al introducirlo al organismo, el organismo lo detecta como extraño, forma anticuerpos y esa es la protección que nos da. Esta técnica está avalada desde mucho antes, un año antes de que empezara la epidemia de COVID. Y luego los otros tipos de vacunas que son con virus o partículas de los virus han sido ampliamente usadas. Nosotros los pediatras vacunamos a los niños desde que nacen. A los niños se les administran un promedio de 8 a 10 vacunas durante cada mes, sus 3 sesiones de vacunación, que debería ser a los 2, a los 6, a los 2, 4, 6 meses y luego al año y sus refuerzos. Y hasta el momento las vacunas han sido efectivas y el riesgo de tener un efecto secundario es insignificante en comparación al beneficio que dan estas vacunas. Aparte de eso, la autorización de emergencia lo que significa es que los procesos fueron más rápidos. No es que se hayan saltado los procesos de seguridad, sino que fueron más rápidos en su aprobación. Las vacunas llevan 3 o 4 fases de investigación. Todas estas vacunas cumplieron con las 3 fases. Y cuando revisamos, fueron más de 100,000 voluntarios entre las vacunas ya conocidas, los que se enrolaron para hacer estas investigaciones. Entonces, no estamos hablando que experimentaron con 5 ni con 10 personas, sino fueron más de 100,000 voluntarios los que fueron vacunados. No se han demostrado grandes efectos secundarios. Hubo algunos rumores, no rumores, sino algunos casos de trastorno de la coagulación, pero cuando hicieron el estudio, el riesgo que usted tiene como persona normal de tener un cuadro de trombosis o de trastorno de la coagulación era menor que el riesgo por la vacuna.
Entonces, la autorización de emergencia significa que los procesos se dieron paralelos y se dieron más rápidos, pero no significa que se saltaron los procesos de seguridad para estas vacunas. Importante eso que nos dice el doctor Higueros. Doctor Gracioso, también la gente dice, bueno, me da miedo ponerme la AstraZeneca porque para gente menor de 50 años es más peligrosa, yo prefiero la Sputnik, yo prefiero la Pfizer, etc. En realidad es lógico digamos, esa preocupación por cuál vacuna me van a poner, o en realidad todas las vacunas que conocemos en el mercado son seguras. Sí, en realidad ha habido, es una ventaja y una desventaja el tener tanta cantidad de vacunas. Hay más de 200 sitios en el mundo estudiando vacunas y ahorita precisamente veíamos venir este tipo de problema, ahora que si me pongo una y que si después me pongo la otra, etcétera. Hay algunas diferencias sutiles de algunos casos, como menciona el doctor Higueros, en que sí se ha visto alguna asociación, no se pueden negar, las vacunas pueden presentar efectos secundarios, pero son riesgos verdaderamente mínimos. 1 en 3 millones de casos de estos efectos de coagulación con la vacuna Janssen, 1 en 1 millón de casos con la vacuna AstraZeneca. Si es la única vacuna que tiene, el riesgo de las personas que tienen de adquirir una enfermedad por COVID y de tener una enfermedad grave sobrepasa sin ninguna duda el riesgo de administrarse la vacuna. En algunos casos particulares uno pudiera consultar a su médico y decir, bueno, por alguna otra razón pudiera ser que estas vacunas sean más seguras, pero en general todas las vacunas son muy adecuadas para toda la población. Complementando lo que le había preguntado anteriormente al doctor Higueros, es lógico que la gente piense que, bueno, tenemos 1 año y medio de esto y ya tenemos vacunas. Sin embargo, hubo 2 sucesos que sucedieron al principio del siglo. Uno fue en el 2002 y otro en el 2012, en donde surgió un virus de MERS, fue el SARS-CoV-1, y después un virus del oeste medio, también respiratorio muy grave, que empezaron a surgir y nos preocuparon mucho. Pensamos que iban a ser una epidemia como la que tenemos ahora, como una pandemia como esta. En ese momento empezaron a desarrollar mucha de la tecnología y se avanzó muchísimo en conocer mejor la estructura del virus y posibilidades de vacuna. Sin embargo, porque simplemente ya no había dinero, no había interés, porque estas vacunas, porque estos virus ya no progresaron más, afortunadamente, es que se interrumpieron, pero ya se había avanzado de una forma muy importante. La tecnología actual lleva más de 30 años de estudio. Lo que se ha hecho es que en lugar de ser 10 o 15 años en tardarse en desarrollar la vacuna, esta se ha acortado 1 año y medio, pero igual, como nos dice el doctor Higueros claramente, no se ha saltado ni un solo paso en seguridad del paciente. Entonces, han demostrado ser increíblemente seguras. Lo que pasa es que la tecnología actual no deja que quede nada oculto bajo el sol, y cualquier reacción secundaria de cualquier tipo, ya sea atribuida a la vacuna o no, va a ser reportada en las redes sociales o va a ser reportada de una forma oficial o no. Esa es una de las ventajas y desventajas también de las redes sociales, pero no hay ninguna duda de que si hay una vacuna que está empezando a dar algún efecto secundario, se va a conocer, y esa seguridad es la que tenemos que tener. Pero lo increíblemente impresionante es que después de haber administrado, y ahora creo que va más por 1,000 billones o casi 2,000 millones de dosis en todo el mundo, la cantidad de efectos secundarios es verdaderamente mínima. No es que no haya efectos secundarios, sí hay. Algunas personas pueden reaccionar de una forma no adecuada y algunas cosas, pues algún efecto más grave, pero en general es increíble la seguridad que han presentado. Yo ya voy cerrando porque me quedan apenas 2 o 3 minutos, pero doctor Higueros, ¿cómo convencer a la gente, ¿no? de que tenga mucho cuidado con las cadenas de WhatsApp, con los posts de Facebook? Me imagino que ustedes en su ejercicio cotidiano verán también con frecuencia estas cosas. La gente a veces pues hace caso a estas fuentes de información que no necesariamente son verificadas. ¿Cómo hacerle entender a la gente que consulte con su especialista y que no se deje llevar por estas cadenas de información? Lo que se recomienda
es que cuando uno lee información, principalmente en las redes sociales, sea de páginas formales de profesionales acreditados, de universidades especializadas y acreditadas, y no nos dejemos llevar por material de segunda o tercera mano, como son muchas veces reportajes de revistas, los periódicos, etcétera, sino que la información que leamos y que analicemos sea de primera mano, de universidades y de sitios prestigiosos. Y decirle a la gente, tenemos dos caminos para controlar esta epidemia: o nos enfermamos todos, o nos vacunamos y evitamos la muerte. Entonces el consejo para las personas es, con tan pocos efectos secundarios que hay, aunque sí hay, como dijo el doctor Gracioso, pero estamos viendo la efectividad de las vacunas nosotros como profesionales de la salud, pues tenemos que confiar en la tecnología actual y tenemos que vacunarnos. No compensa los pocos efectos secundarios reportados la mortalidad que hay. Todos tenemos más de algún conocido que ha fallecido, todos tenemos más de algún conocido que ha estado en intensivo, y actualmente de los vacunados casi nadie ha estado grave. Ese sería el consejo para la población. Muchísimas gracias, doctor Higueros y doctor Gracioso. Sabemos que están ustedes muy ocupados y de verdad que les agradezco personalmente por tomarse el tiempo de dar información importante a la población, y me quedo con estos últimos mensajes. No dejarse guiar por la información no verificada, abocarse a sus profesionales, tratar de consultar fuentes digamos oficiales, siempre es la recomendación de los expertos. Hasta aquí llega en esta ocasión el debate en Razón de Estado.